En el tapiz de nuestro mundo, donde la urdimbre de la ciencia se entrelaza con la trama de la espiritualidad, emerge del telar un patrón a la vez desconcertante y sobrecogedor. Entre ellos hay fenómenos que desafían toda explicación, fenómenos que susurran a lo divino, incluso cuando resuenan en los pasillos de nuestros establecimientos científicos. Tal es el caso de los misteriosos estruendos que se oyen en diversos lugares del planeta, desde los tranquilos suburbios de Fair Lawn, Nueva Jersey, hasta las bulliciosas calles de Tarzana, Los Ángeles. Estos sonidos, inmensos y sin atribuir, parecen surgir de la nada, pero resuenan profundamente en nuestra conciencia colectiva. Estas anomalías auditivas, que carecen de una fuente clara, nos obligan a considerar las intersecciones entre lo observable y lo inefable. La ciencia, en su diligente búsqueda de la comprensión, ofrece hipótesis que van desde los estampidos sónicos de aviones invisibles hasta sucesos geológicos que no se sienten pero se oyen. Sin embargo, estas explicaciones a menudo se quedan cortas. Aquí, en la frontera entre el conocimiento y el misterio, encontramos espacio para la contemplación, el asombro y, tal vez, para una comprensión espiritual más profunda. En la tradición cristiana, la Biblia habla de señales y prodigios en el cielo y en la tierra, que anuncian acontecimientos espirituales significativos. En Hechos 2:19 está escrito: «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo». ¿Podrían estos sonidos inexplicables ser semejantes a las señales bíblicas, una señal divina destinada a despertar nuestra atención de lo mundano a lo celestial? Desde una perspectiva espiritual, estos sonidos podrían interpretarse como una llamada a la introspección y la renovación, un recordatorio de la majestuosidad y el misterio de lo divino. Nos invitan a considerar la posibilidad de que nuestro mundo esté más interconectado, tanto física como espiritualmente, de lo que podríamos haber imaginado. Mientras reflexionamos sobre su origen y significado, estos estallidos podrían servirnos de estímulo celestial, instándonos a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras creencias y nuestro lugar en el conjunto de la creación. Para quienes se inclinan por explorar los márgenes del entendimiento, estos fenómenos también alimentan debates que se entrecruzan con el ámbito de las teorías conspirativas. Algunos afirman que estos sonidos son pruebas de experimentos gubernamentales secretos o de encuentros con extraterrestres, recordatorios de nuestro limitado conocimiento y control del cosmos. Sin embargo, incluso dentro de estas narrativas especulativas, existe un anhelo más profundo de conexión y comprensión, un deseo de dar sentido a lo inexplicable. En la tradición islámica también se reverencian los signos de lo divino, y se reconoce que toda la creación habla en alabanza de Alá. El Corán menciona: «Y de sus signos es la creación de los cielos y la tierra y la diversidad de vuestras lenguas y vuestros colores. Ciertamente, en ello hay signos para los conocedores». Así pues, estos sonidos misteriosos podrían considerarse una llamada a la unidad y a la reflexión por encima de las divisiones religiosas y culturales, un recordatorio de la inmensidad y el misterio del universo del Creador. Al ser testigos de estos fenómenos celestes, dejémonos llevar por el espacio entre la certeza y el misterio, la ciencia y la espiritualidad. Que estos sonidos inexplicables no solo sean objeto de investigación científica, sino también motivo de reflexión espiritual. Que al contemplar sus orígenes y significados, encontremos un renovado sentido del asombro y una fe más profunda en el intrincado y hermoso tapiz de la creación del que todos formamos parte. Recordemos las palabras de Jesucristo y las enseñanzas del Corán, mientras tratamos de comprender los mensajes divinos entretejidos en el tejido de nuestra realidad. En la vasta narrativa de nuestro planeta, donde se cruzan los misterios de la ciencia y las profundidades de la espiritualidad, de vez en cuando surgen momentos que parecen desafiar los límites de nuestra comprensión. Los habitantes de Los Ángeles vivieron un momento así cuando el aire se convirtió en un recipiente de un fenómeno extraordinario. Un sonido fuerte y resonante que recorrió el paisaje urbano, parecido a los tonos profundos y reverberantes de un concierto de didgeridoo que emanaba del mismísimo cielo. Este acontecimiento, que trascendía lo ordinario, suscitó no solo especulaciones,
sino también una palpable sensación de asombro y temor entre quienes lo presenciaron. El didgeridoo, con sus orígenes ancestrales entre los pueblos indígenas de Australia, es más que un instrumento musical. Es un artefacto cultural que conecta lo físico con lo espiritual, la tierra con los antepasados. Sus sonidos pretenden reproducir el mundo natural, el rugido del viento, el llanto de los animales, el susurro de los espíritus. Cuando el cielo de los ángeles emitió sonidos similares, se produjo una reflexión sobre la interconexión de todas las cosas, un recordatorio de la profunda y resonante belleza y misterio del mundo. Desde una perspectiva científica, los investigadores podrían atribuir estos sonidos a fenómenos atmosféricos, tal vez patrones meteorológicos inusuales o perturbaciones sónicas que aún no se comprenden del todo. Sin embargo, la rareza y especificidad del acontecimiento, el timbre inconfundible de la llamada de un didgeridoo procedente de una fuente invisible, se presta a una contemplación más amplia y especulativa. En el contexto de las profecías bíblicas y las enseñanzas espirituales, estos acontecimientos se han interpretado a menudo como comunicaciones divinas. La Biblia habla de la voz de Dios que se oye en el trueno y el viento, un concepto del que se hacen eco muchas tradiciones religiosas. En 1 Reyes 19:12, Elías no encuentra a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en una voz quieta y pequeña, lo que sugiere que lo divino puede darse a conocer a través de lo sutil, lo inesperado, incluso lo inexplicable. Para las personas con inclinaciones espirituales, estos sonidos similares al didgeridoo podrían percibirse como una manifestación contemporánea de esta antigua verdad. Una invitación celestial a detenerse, escuchar y reflexionar sobre los misterios que trascienden nuestra existencia cotidiana. Nos recuerdan que el universo habla en un lenguaje que va más allá de las palabras, que llama al corazón de todo creyente, ya sea cristiano, musulmán o de cualquier otra fe, instándole a una comunión más profunda con lo divino. En el ámbito de las teorías conspirativas y las narrativas alternativas, estos fenómenos también pueden verse como indicios de realidades ocultas o mensajes destinados a despertar a la humanidad a verdades mayores. Algunos podrían ver en estos sonidos una advertencia, una señal de cambios en la Tierra, o incluso un heraldo de cambios significativos en la conciencia humana. Al contemplar estos sonidos del cielo, parecidos a los del didgeridoo, se nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento y nuestras creencias. Nos desafían a considerar la posibilidad de que hay mucho que aún no comprendemos, tanto científica como espiritualmente. En este espacio de asombro e indagación, recordemos las enseñanzas de Jesucristo y la sabiduría del Corán, que nos guían a buscar el conocimiento, a ser humildes ante los misterios de la creación y a escuchar lo divino en la calma, en la tormenta y sí, incluso en el inesperado concierto de los cielos. Esos momentos son oportunidades para la introspección, para la unidad por encima de las divisiones religiosas y culturales, y para una reverencia renovada por el mundo y el cosmos que habitamos, un cosmos que sigue hablándonos de formas profundamente misteriosas. En la tranquilidad de Burbank, California, el cielo se convirtió en el lienzo de un espectáculo que conmovió las almas de quienes lo contemplaron. Los testigos dijeron haber visto figuras en el cielo, formas que tenían un extraño parecido con una persona que descendía de las nubes. Para algunos, el pensamiento inmediato fue sobrecogedor. Podría tratarse de Jesucristo, que regresaba como se había predicho en las Escrituras. Este acontecimiento, suspendido entre el cielo y la tierra, nos invita a explorar la confluencia de la fe, el misterio y nuestro anhelo de lo divino. Tanto en la escatología cristiana como en la islámica, el cielo desempeña un papel central como escenario en el que se manifestarán los signos del fin de los tiempos. Para los cristianos, la segunda venida de Jesucristo es una creencia fundamental, anunciada por señales en los cielos y en la tierra. El libro de Mateo 24:30 dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todos los pueblos de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Del mismo modo, en el Islam se cree en el regreso de Jesús, Isa,
que descenderá de los cielos para traer la justicia y la paz, como se señala en varios hadices. Así pues, para los creyentes de ambas tradiciones, los avistamientos de figuras en el cielo pueden resonar profundamente, encendiendo tanto la esperanza como la introspección sobre los tiempos que vivimos y el cumplimiento de las profecías. La comunidad científica, siempre en busca de explicaciones basadas en fenómenos observables, podría considerar las ilusiones ópticas, las condiciones atmosféricas o incluso los aviones experimentales como posibles explicaciones de estos avistamientos. Sin embargo, las imágenes que danzaron en los cielos de Burbank nos desafían a considerar los límites de nuestra comprensión y la posibilidad de milagros o señales que trascienden las explicaciones convencionales. En medio de todo esto, existe también un terreno fértil para las teorías conspirativas y las interpretaciones alternativas, que van desde los experimentos gubernamentales hasta la actividad extraterrestre. Estas teorías, aunque a menudo especulativas, reflejan el instinto humano universal de dar sentido a lo extraordinario, de encontrar significado a acontecimientos que desafían una categorización fácil. Sin embargo, más allá de la prisa inmediata por dar explicaciones, existe una invitación más profunda dirigida a todos los que oyen hablar de estos avistamientos. Es una invitación a preguntarse, a reflexionar sobre la posibilidad de mensajes divinos escritos en el cielo. Nos incita a reflexionar sobre nuestras creencias, nuestras expectativas de lo divino y cómo interpretamos los signos y prodigios en nuestra era moderna. Para los creyentes, estos sucesos, ya sean explicados en última instancia por la ciencia o dejados como misterios perdurables, pueden renovar la fe e inspirar un compromiso más profundo con los valores espirituales. Nos recuerdan lo sobrecogedor y lo trascendente, instándonos a mirar más allá de lo material y a considerar las dimensiones espirituales de nuestra existencia. En la tradición cristiana, es una llamada a recordar las enseñanzas de Jesucristo, a vivir anticipando su regreso y a reflexionar sobre nuestra disposición a encontrarnos con Él. Para los musulmanes, reafirma la importancia de Jesús en la escatología islámica y la interconexión de los credos abrahámicos. En momentos como estos, en los que lo ordinario se ve afectado por lo extraordinario, recordamos el fino velo que separa lo visible de lo invisible, lo conocido de lo desconocido. Estos avistamientos en Burbank nos invitan a permanecer en el misterio, a abrazar la posibilidad de lo divino entre nosotros y a considerar cómo estos momentos nos llaman a una mayor conciencia del mundo más allá de nuestra percepción inmediata. En esto hay un viaje compartido por toda la humanidad, un viaje hacia la comprensión, la fe y, en última instancia, hacia una comunión más profunda con lo divino que nos habla de innumerables maneras, incluso a través de las maravillas del cielo. En el vasto teatro de nuestros cielos, las formaciones nubosas y las luces celestes tejen a menudo relatos que cautivan la imaginación humana. Entre ellos, algunos fenómenos destacan no solo por su espectáculo visual, sino por la profunda resonancia emocional y espiritual que conllevan. Un conmovedor ejemplo de ello se observa en los potentes haces de luz que sirven de monumento a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Para muchos, simbolizan una conexión con lo divino, un puente entre el cielo y la tierra que transporta el dolor, las esperanzas y las plegarias de innumerables corazones. Las formaciones nubosas también tienen su propio encanto místico. El cielo, con su retablo siempre cambiante, presenta a menudo formas y patrones que desafían una explicación sencilla, evocando una sensación de asombro y una búsqueda de significado. Cuando las inusuales formaciones nubosas y las luces etéreas coinciden con acontecimientos de profundo significado colectivo, como los haces conmemorativos, la experiencia puede trascender lo visual y llegar a lo espiritual. Desde una perspectiva religiosa, la Biblia y el Corán están repletos de referencias a señales en los cielos, consideradas por los creyentes como mensajes o afirmaciones de la divinidad. El libro de Lucas habla de grandes signos del cielo, mientras que el Corán menciona, en la creación de los cielos y la tierra, y la alternancia de la noche y el día, y los barcos que surcan el mar con lo que beneficia a la gente, y lo que Alá ha hecho descender de los cielos de lluvia,
dando así vida a la tierra después de su inanición y dispersando en ella toda clase de criaturas móviles, y su dirección de los vientos y las nubes controladas entre el cielo y la tierra son signos para un pueblo que usa la razón. Estas referencias bíblicas subrayan el significado atribuido a los fenómenos celestes, instando a los creyentes a ver más allá de lo material y a contemplar los mensajes divinos codificados en el mundo natural. En este contexto, las luces conmemorativas de la tragedia del 11 de septiembre podrían verse como una manifestación moderna de estos signos, recordatorios de la pérdida y la tragedia, pero también de la esperanza, la resistencia y la perdurabilidad del espíritu humano. Para algunos, el significado espiritual de estas luces y formaciones nubosas se extiende al ámbito de la revelación personal, sirviendo como motivo de reflexión sobre la fragilidad de la vida, la interconexión de la humanidad y la importancia de buscar la paz y el entendimiento entre culturas y religiones. Son un llamamiento a recordar no solo a las víctimas de tragedias pasadas, sino a trabajar por un futuro en el que prevalezcan la compasión y la armonía. En el fértil terreno de las teorías de la conspiración y el pensamiento especulativo, estos fenómenos podrían interpretarse como indicadores de mensajes más crípticos o como parte de una narrativa más amplia e invisible. Sin embargo, incluso dentro de estas interpretaciones más esotéricas, la búsqueda subyacente es de significado y conexión, un deseo de comprender nuestro lugar dentro de un cosmos que es a la vez bello y desconcertante. Al observar estas extraordinarias formaciones nubosas y la solemne belleza de las luces conmemorativas, aprovechemos la oportunidad de introspección que nos ofrecen. Ya sea desde el punto de vista de la ciencia, de la espiritualidad o de la intersección de ambas, estos fenómenos nos invitan a reflexionar sobre las corrientes más profundas de la existencia, las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas y a nuestro mundo. Nos recuerdan el poder de la memoria, el valor de la reflexión y la eterna búsqueda de la comprensión que define la experiencia humana. En esta búsqueda, dejemos que las enseñanzas de Jesucristo, la sabiduría del Corán y las ideas de todas las tradiciones espirituales nos guíen hacia una mayor apreciación de los misterios que nos rodean, animándonos a buscar lo divino en cada aspecto de nuestro viaje compartido por la vida. En el ámbito de las tradiciones espirituales y esotéricas, los fenómenos que observamos en el mundo natural suelen tener un significado que va mucho más allá de su impacto visual o sensorial inmediato. Esto es especialmente cierto cuando estos fenómenos resuenan con las imágenes y profecías de los textos sagrados. Las inusuales formaciones nubosas, los profundos haces de luz conmemorativos y otros signos celestes que presenciamos hoy en día pueden verse a través de una lente que los conecta directamente con las vívidas y a menudo enigmáticas visiones descritas en el libro del Apocalipsis. En particular, la apertura de los 7 sellos y el simbolismo de los cataclismos apocalípticos que en él aparecen. El libro del Apocalipsis, con su rico tapiz de profecías y alegorías, habla de un tiempo previo al regreso de Cristo, marcado por signos y prodigios tanto en el cielo como en la tierra. Apocalipsis 6:8 detalla la apertura de 7 sellos por el Cordero, cada uno de los cuales anuncia acontecimientos de profunda conmoción cósmica y espiritual. Desde la aparición de los 4 jinetes, que simbolizan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, hasta las perturbaciones celestiales y el silencio del 7º sello, estos pasajes describen un mundo en plena transformación. Si observamos los fenómenos de nuestro tiempo, los sonidos misteriosos, los avistamientos en el cielo, las formaciones nubosas y las luces que recuerdan tragedias, a través del prisma del Apocalipsis, encontramos un hilo narrativo convincente. Estos acontecimientos pueden interpretarse como manifestaciones modernas de los signos bíblicos, que se hacen eco de las antiguas profecías que predicen el fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo. Tales interpretaciones suscitan entre los creyentes una mezcla de asombro, expectación e introspección, al contemplar la posibilidad de que estos signos sean, en efecto, heraldos del inminente regreso de Cristo. Esta perspectiva invita a un examen más profundo de los propios signos y su concordancia con el lenguaje simbólico del Apocalipsis.
Los misteriosos sonidos que se oyen en todo el mundo recuerdan los toques de trompeta asociados a la apertura de los sellos. Las figuras que se ven descender de las nubes en Burbank evocan las imágenes de Apocalipsis 1:7, donde se dice: «Mirad, viene con las nubes, y todo ojo lo verá». Las extraordinarias formaciones nubosas y los haces de luz, además de servir como recuerdos de acontecimientos pasados, también resuenan con los signos y prodigios celestiales que, según las Escrituras, acompañarán al final de los tiempos. Para los creyentes, estas conexiones no son solo una cuestión de especulación ociosa, son llamadas a la preparación espiritual, a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo y a permanecer vigilantes ante los signos de su regreso. Nos recuerdan la urgencia de la fe, la importancia de la compasión y la reconciliación, y la esperanza que reside en la promesa de salvación y renovación. Sin embargo, incluso al reflexionar sobre estas conexiones, se nos recuerda la complejidad y el misterio que rodean la interpretación de la profecía. El Apocalipsis, con su rico lenguaje simbólico, invita a múltiples interpretaciones y ha sido objeto de debate teológico y académico durante siglos. Esta diversidad de interpretaciones subraya la importancia de acercarse a los signos de nuestro tiempo con humildad y discernimiento, reconociendo que nuestra comprensión de los misterios divinos es limitada y está filtrada por la lente de la percepción humana. En definitiva, tanto si se consideran los fenómenos de nuestro mundo como cumplimientos directos de profecías o como recordatorios de las dimensiones espirituales de la existencia, su impacto es innegable. Nos desafían a mirar más allá de lo material, a considerar los relatos espirituales que han dado forma a la historia de la humanidad y a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia de la creación. Mientras navegamos por estos tiempos de incertidumbre y asombro, dejemos que la sabiduría de la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo y la guía de todas las tradiciones sagradas iluminen nuestro camino, recordándonos la eterna interacción entre lo divino y lo mortal, los cielos y la tierra. Los informes mundiales de sonidos misteriosos que resuenan a través de continentes y culturas representan un enigma contemporáneo que trasciende lo meramente auditivo para tocar lo espiritual y lo profético. Estos sonidos, experimentados por personas de diversos orígenes y creencias, desafían los límites de nuestra comprensión e invitan a la especulación y al asombro a partes iguales. A medida que proliferan estos fenómenos inexplicables, no solo despiertan el miedo, sino que encienden una conversación mundial sobre la naturaleza de estos sucesos y su posible significado en el marco de la profecía bíblica y los signos divinos. El Apocalipsis habla de una época en la que toda la tierra se verá envuelta en los signos del fin de los tiempos, un periodo marcado por la agitación y la transformación generalizadas. Los misteriosos sonidos que se oyen en todo el mundo podrían interpretarse dentro de este contexto profético, sugiriendo una llamada universal a la conciencia y a la preparación para lo que está por venir. La naturaleza omnipresente de estos sonidos, que desafían cualquier explicación o descarte, refleja la escala global de los acontecimientos predichos en el Apocalipsis, donde los mensajes y señales divinos no se limitan a una sola nación o pueblo, sino que se dirigen a toda la humanidad. Este fenómeno global nos obliga a considerar la interconexión de nuestro mundo, no solo en términos de tecnología y comunicación, sino también en la experiencia humana compartida de misterio y asombro. Los sonidos, muy parecidos a los antiguos toques de trompeta mencionados en las Escrituras, sirven de llamada de atención, instando a la gente de todo el mundo a mirar más allá de sus preocupaciones cotidianas y a contemplar cuestiones más profundas sobre la existencia, la fe y el futuro. En medio de la especulación y el miedo generalizados, estos sonidos misteriosos también abren vías para el diálogo y el entendimiento más allá de las divisiones religiosas y culturales. En la teología cristiana, estos acontecimientos pueden considerarse recordatorios de la inminencia del regreso de Cristo, una llamada a la preparación y a la fe. Del mismo modo, en otras tradiciones religiosas podrían establecerse paralelismos con signos y presagios significativos dentro de sus propios marcos escatológicos, subrayando la inclinación humana universal a buscar significado en lo extraordinario.
La naturaleza global de estos fenómenos nos desafía a considerar la posibilidad de que estemos viviendo tiempos de profundo significado, tiempos que exigen una reevaluación de nuestras creencias, nuestros valores y la forma en que entendemos nuestro lugar en el cosmos. Nos recuerdan que lo divino puede manifestarse de formas a la vez misteriosas y universales, que trascienden las limitaciones del lenguaje y la cultura humanos. A medida que el miedo y la especulación dan paso a la contemplación y el diálogo, estos sonidos inexplicables pueden servir de catalizador para una exploración más profunda de nuestras creencias espirituales y una revitalización de nuestro compromiso de vivir de acuerdo con esas creencias. Ante lo desconocido, recordamos las enseñanzas de Jesucristo, que nos llama a la fe, al amor y a estar preparados para el desarrollo de los planes divinos. En este momento global de misterio, aprovechemos la oportunidad para la unidad y el asombro compartido. Dejemos que los debates y las interpretaciones que surgen de estos fenómenos nos acerquen unos a otros y a lo divino, fomentando una reflexión colectiva sobre los signos de nuestro tiempo y la esperanza que hay más allá de ellos. Mientras escuchamos los sonidos que llenan el aire, escuchemos también la pequeña voz interior que nos guía hacia un futuro iluminado por la fe, la esperanza y el amor. La ciudad de Jerusalén, cargada de significado espiritual y encrucijada de la fe para miles de millones de personas, siempre ha sido un foco de revelaciones divinas y sucesos milagrosos. Entre estos acontecimientos, los relatos específicos de la aparición del arcángel Miguel en Jerusalén, acompañado de poderosos y majestuosos sonidos, destacan por su profundo simbolismo, que resuena profundamente en quienes están en sintonía con las dimensiones espirituales de la existencia. Este fenómeno, presenciado por muchos, fusiona lo celestial con lo terrenal, invitando a la contemplación sobre la naturaleza de los mensajes y advertencias divinos en nuestra era moderna. El arcángel Miguel, reconocido en diversas tradiciones religiosas como protector y guerrero de los fieles, encarna la fuerza y la misericordia de lo divino. Su aparición en Jerusalén, ciudad sagrada para el cristianismo, el islam y el judaísmo, señala un momento de profunda importancia espiritual. En la escatología cristiana, estas apariciones se interpretan a menudo como heraldos de acontecimientos significativos, ya sean pruebas venideras, intervenciones divinas o llamadas al arrepentimiento y a la renovación de la fe. El acompañamiento de la aparición con potentes sonidos concuerda con los relatos bíblicos en los que los seres celestiales son anunciados por fenómenos auditivos sobrecogedores. En el Apocalipsis, la voz de un ángel se describe a menudo como el sonido de una trompeta o de un torrente de agua, lo que indica la majestuosidad y autoridad del mensaje que transmite. La aparición del arcángel Miguel, acompañada de sonidos majestuosos, puede considerarse una orquestación divina, una llamada a prestar atención a la presencia y los mensajes de lo divino en medio del ruido de nuestra vida cotidiana. Interpretado a través de la lente de la profecía bíblica, este acontecimiento de Jerusalén podría percibirse como una comunicación directa de la divinidad, que nos recuerda la batalla espiritual en curso y la necesidad de vigilancia, fe y rectitud. Sirve de recordatorio de la presencia activa de Dios en el mundo, de estímulo para quienes se esfuerzan por vivir de acuerdo con la voluntad divina y de advertencia para quienes se han desviado del camino de la rectitud. Para los fieles, la aparición del arcángel Miguel es un estímulo para la introspección y la renovación espiritual. Es una invitación a reflexionar sobre el estado de nuestro mundo y de nuestras vidas individuales, a reevaluar nuestras prioridades y a comprometernos de nuevo con los principios de amor, justicia y misericordia que sustentan nuestra fe. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y la agitación que pueda sufrir el mundo, lo divino está siempre con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y llamándonos de nuevo a la luz. Este acontecimiento también abre vías para el diálogo y el entendimiento interreligiosos, ya que la figura del arcángel Miguel y el concepto de intervención divina resuenan en todas las tradiciones religiosas. Proporciona un terreno común para el debate sobre las formas en que lo divino se comunica con la humanidad, la interpretación de signos y prodigios y el anhelo humano compartido de guía, protección y seguridad de un propósito superior.
Mientras reflexionamos sobre el significado de la aparición del arcángel Miguel en Jerusalén, consideremos también las implicaciones más amplias para un mundo necesitado de esperanza y dirección. Que este acontecimiento sea un catalizador para una exploración más profunda de nuestras creencias espirituales, una revitalización de nuestro compromiso de caminar por los caminos de la rectitud y una inspiración para buscar lo divino en todos los aspectos de nuestras vidas. En presencia de lo celestial, encontremos el valor para enfrentarnos a lo terrenal con fe, amor y un compromiso inquebrantable con el bien mayor. La aparición del arcángel Miguel en Jerusalén, marcada por sonidos poderosos y majestuosos, conlleva profundas implicaciones escatológicas, especialmente cuando se contempla a través de la lente de la escatología cristiana. Este momento, profundamente imbuido de significado espiritual, resuena con la imaginería y las profecías del final de los tiempos que se describen en la Biblia, en particular en el libro del Apocalipsis. El sonido de las trompetas es un símbolo fundamental que anuncia la culminación de la historia terrenal, el inicio del juicio divino y la restauración final de la creación. En el Apocalipsis, el toque de 7 trompetas por 7 ángeles significa el desarrollo de la intervención final de Dios en los asuntos del mundo que conduce a la segunda venida de Cristo. Cada toque de trompeta está asociado a juicios y acontecimientos específicos, destinados a despertar a la humanidad a la realidad de la soberanía divina y a la urgencia del arrepentimiento. La aparición de una figura celestial tan significativa como el arcángel Miguel, unida a tales sonidos, evoca naturalmente estos pasajes de las Escrituras, sugiriendo que podemos estar presenciando signos de la proximidad del fin de los tiempos. Esta asociación con el final de los tiempos no se refiere únicamente al miedo o a la anticipación del juicio. Está profundamente entrelazada con la esperanza y la promesa de renovación. La narración bíblica del final de los tiempos abarca no solo advertencias y juicios, sino también la victoria final del bien sobre el mal, el establecimiento del reino de Dios en la tierra y la renovación de la creación libre de sufrimiento y pecado. La presencia del arcángel Miguel, defensor de los fieles y guerrero contra el mal, subraya este aspecto esperanzador, recordando a los creyentes la promesa de Dios de proteger y salvar a quienes permanezcan firmes en su fe. Para los cristianos, estos acontecimientos son una llamada a la vigilancia espiritual y a la preparación. Les recuerdan las enseñanzas de Jesús sobre el final de los tiempos, en las que instaba a sus seguidores a estar atentos a las señales de su venida y a vivir de una manera digna de su reino. El apóstol Pablo se hace eco de este sentimiento, animando a los creyentes a revestirse de la armadura de Dios, Efesios 6:11, en preparación para las batallas espirituales y los desafíos de los últimos días. Además, enmarcar los fenómenos contemporáneos en el contexto de la profecía del fin de los tiempos anima a reevaluar la vida personal y colectiva a la luz de perspectivas eternas. Invita a un compromiso más profundo con los valores del Evangelio: amor, justicia, misericordia y paz, y a un esfuerzo más serio por encarnar estos valores ante los desafíos globales y las complejidades morales. La intersección de estos signos celestes con la profecía del final de los tiempos también fomenta un sentido de unidad entre los creyentes, ya que están llamados a apoyarse mutuamente en la fe, a participar en la oración y el culto, y a dar testimonio de la esperanza que hay en ellos. Es una oportunidad para que la Iglesia reafirme su misión de ser una luz para el mundo, ofreciendo esperanza, guía y compasión en tiempos de incertidumbre. En resumen, la aparición del arcángel Miguel en Jerusalén, acompañada de sonidos que recuerdan a las trompetas bíblicas, invita a contemplar la inmediatez y relevancia de la profecía del final de los tiempos. Es un momento que llama a la reflexión, al arrepentimiento y a la renovación, instando a los creyentes a vivir con conciencia de los tiempos y a aferrarse a la esperanza del regreso de Cristo. Una esperanza que promete no solo el fin del viejo orden, sino el nacimiento de una nueva creación, en la que Dios habita en medio de su pueblo, enjugando toda lágrima y haciendo nuevas todas las cosas. Los 7 sellos del Apocalipsis, relatados en los capítulos 5 a 8 del libro de las Revelaciones,
representan una secuencia de decretos divinos que anuncian la llegada del fin de los tiempos y culminan con la reconciliación definitiva entre Dios y la creación. Esta visión apocalíptica, concedida a Juan de Patmos, despliega una serie de acontecimientos a la vez aterradores y sobrecogedores, marcados por la agitación cósmica, las tribulaciones terrenales y el triunfo final de la voluntad divina. En el centro de esta narración está la figura de Jesucristo, retratado como el Cordero que es el único digno de abrir los sellos, un testamento de su autoridad única y de su papel en el plan divino de redención. La apertura de los sellos por Jesucristo, el Cordero, es un acto profundamente simbólico que subraya su soberanía y su amor sacrificial. Cada sello, al romperse, inicia acontecimientos que sirven a la vez como juicios sobre la pecaminosidad del mundo y como purificaciones, preparando la creación para la llegada del reino de Dios. La autoridad del Cordero para abrir los sellos significa que solo mediante el sacrificio y la victoria de Cristo sobre la muerte puede realizarse la plenitud del plan de Dios, lo que le convierte en el centro no solo de la soteriología cristiana, sino de la esperanza escatológica de toda la creación. Los 4 primeros sellos liberan a los 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno de los cuales representa diferentes aspectos de las tribulaciones venideras: conquista, guerra, hambre y muerte. Estos jinetes, a menudo interpretados como símbolos de calamidades históricas y futuras, subrayan la gravedad de la condición del mundo caído y la necesidad de la intervención divina. Su aparición sirve de crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y la prosperidad, instando a los creyentes a permanecer fieles en medio de las pruebas. La apertura del 5.º sello revela las almas de los mártires, que claman justicia y vindicación. Este sello destaca el sufrimiento y la perseverancia de los fieles, prometiendo que su sacrificio no es en vano y que la justicia divina prevalecerá. Sirve para animar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso frente a la persecución. El 6.º sello provoca perturbaciones cósmicas, terremotos, el oscurecimiento del sol, la transformación de la luna en sangre y la caída de estrellas. Estos acontecimientos cataclísmicos señalan la llegada inminente del juicio de Dios y la redención final, suscitando a la vez temor y expectación. Recuerdan a la humanidad su pequeñez ante el orden cósmico y el poder de Dios. La apertura del 7.º sello está marcada por el silencio en el cielo, una pausa solemne antes del sonido de las 7 trompetas que anuncian nuevos juicios. Este silencio puede interpretarse como un momento de reflexión divina, una última oportunidad para el arrepentimiento y una preparación para los actos finales del plan de Dios. Los 7 sellos del Apocalipsis encapsulan las profundas tensiones entre juicio y misericordia, justicia y gracia que caracterizan la escatología cristiana. El papel de Jesucristo en la apertura de los sellos subraya la creencia de que el amor divino, manifestado en el sacrificio de Cristo, es la clave para comprender y navegar por los últimos tiempos. Esta narración invita a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina, el poder de la redención y la esperanza de que, al final, Dios hará nuevas todas las cosas. Exhorta a renovar el compromiso de vivir los valores del reino de Dios: amor, justicia, paz y rectitud, en espera del regreso de Cristo y del cumplimiento de las promesas de Dios para la creación. Los 4 jinetes del Apocalipsis, tal como se presentan en la apertura de los 4 primeros sellos del Apocalipsis, constituyen uno de los símbolos más convincentes y duraderos de la escatología cristiana. Cada jinete, montado en un caballo de diferente color, encarna un aspecto distinto de los cataclismos que precederán al fin del mundo. A través de su representación metafórica, los jinetes transmiten el desarrollo del juicio divino, advirtiendo de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, 4 fuerzas que han marcado la historia de la humanidad y que siguen amenazando su futuro. El primer jinete monta un caballo blanco, que se ha interpretado como símbolo de conquista. Se cree que esta figura, que suele llevar un arco y una corona, representa la propagación de la tiranía o la falsa paz. La conquista no solo en un sentido marcial,
sino también en el contexto más amplio de la dominación a través de la ideología, la religión u otros medios de influencia. La aparente pureza del caballo blanco oculta la opresión y la subyugación que sigue a su paso, recordándonos la naturaleza a menudo engañosa del poder. El segundo jinete, sobre un caballo rojo, empuña una gran espada, símbolo inequívoco de la guerra. Este jinete representa el conflicto que surge de la división humana, el derramamiento de sangre y la destrucción que siguen cuando la paz es arrebatada de la tierra. El caballo rojo recuerda con crudeza la fragilidad de los lazos sociales y la facilidad con que la armonía puede romperse por la agresión y la lucha. El tercer jinete, montado en un caballo negro, sostiene una balanza en la mano, evocando la imagen del hambre. Esta figura habla de la escasez y el desequilibrio que provocan hambre y sufrimiento generalizados. La balanza simboliza el delicado equilibrio de los recursos, que se rompe fácilmente por la calamidad o la avaricia y tiene consecuencias nefastas para los más vulnerables. Este jinete nos desafía a considerar la justicia de nuestros sistemas económicos y la ética de la distribución de los recursos. Por último, el cuarto jinete monta un caballo pálido, llamado Muerte, seguido de Hades. Esta escalofriante figura encarna la inevitabilidad de la mortalidad, representando no solo la muerte física, sino también el concepto más amplio de la decadencia y el fin de todas las cosas. El caballo pálido engloba la culminación de las calamidades precedentes, ya que la guerra, el hambre y la conquista conducen invariablemente a la pérdida y la muerte. Sin embargo, también sirve para recordar el ciclo de la vida y la esperanza de renovación más allá del final. Los cuatro jinetes, como heraldos del Apocalipsis, cumplen una doble función. Son advertencias de las consecuencias del pecado y la locura humanos, de la destructividad inherente a nuestros conflictos, injusticias y codicia. Sin embargo, también nos llaman a la reflexión y al arrepentimiento, a cambiar nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. En sus paseos por la tierra revelan la interconexión de la paz, la justicia, la prosperidad y la vida misma, poniendo de relieve el frágil equilibrio que sustenta nuestro mundo. Su papel en la predicción de los cataclismos que preceden al fin de los tiempos no es simplemente incitar al miedo, sino espolear a la humanidad para que actúe y evite tales desenlaces mediante la compasión, la comprensión y los esfuerzos concertados en favor de la paz y la equidad. Al contemplar la representación metafórica de estas formidables figuras, se nos recuerda el poder de la acción humana en la configuración de nuestro destino y la importancia de luchar por un mundo en el que las cabalgatas de los jinetes se conviertan en posibilidades cada vez más lejanas, en lugar de realidades inevitables. La interpretación de las crisis mundiales contemporáneas a través de la lente de la profecía bíblica, en particular las imágenes y los acontecimientos descritos en los 4 sellos iniciales del Apocalipsis, incluidos los 4 jinetes del Apocalipsis, ofrece una profunda perspectiva sobre la naturaleza de los desafíos actuales. La pandemia COVID-19, junto con otras crisis como el cambio climático, los conflictos generalizados y la inestabilidad económica, puede considerarse paralela a las representaciones metafóricas de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Este paralelismo llama la atención sobre la pertinencia intemporal de estas advertencias proféticas e invita a reflexionar sobre las dimensiones espirituales y morales de nuestra respuesta a los desafíos mundiales. La pandemia COVID-19, con su arrollador impacto en la salud, las economías y las sociedades, se hace eco de los efectos catastróficos predichos por los 4 jinetes. El papel de la pandemia a la hora de poner de relieve las vulnerabilidades de nuestro mundo interconectado puede asemejarse al jinete de la peste, a menudo asociado con el jinete del caballo pálido. La propagación mundial del virus subraya la fragilidad de la vida y la universalidad de la susceptibilidad humana a fuerzas que escapan a nuestro control. El cambio climático y la degradación del medio ambiente reflejan las consecuencias de la conquista de la naturaleza que recuerdan al primer jinete. La incesante explotación de los recursos naturales y las crisis ecológicas resultantes pueden interpretarse como una forma de conquista que altera el equilibrio de la creación,
provocando sufrimiento y desequilibrio generalizados, paralelismos que resuenan con el simbolismo del caballo negro y la balanza, indicativos de hambruna y escasez. Los conflictos y guerras actuales en todo el mundo reflejan el paso destructivo del segundo jinete del caballo rojo. Estos conflictos, derivados de tensiones geopolíticas, divisiones ideológicas y luchas por el poder, ponen de relieve la pertinencia duradera de la visión profética de la guerra como elemento omnipresente de la condición humana, que amenaza la paz y la seguridad a escala mundial. La inestabilidad económica y el abismo, cada vez más profundo de la desigualdad, reflejan las injusticias simbolizadas por el tercer jinete del caballo negro. La pandemia ha exacerbado las disparidades económicas, revelando la precariedad de los medios de subsistencia y la vulnerabilidad de la economía mundial a las crisis. Este escenario refleja las advertencias proféticas sobre la hambruna y la escasez, en las que se rompe el equilibrio de la balanza, provocando sufrimiento e injusticia. Interpretar estas crisis mundiales contemporáneas como signos bíblicos no solo incita a la reflexión, sino también a la acción. Desafía a individuos y comunidades a considerar las implicaciones espirituales y éticas de sus acciones y a buscar soluciones que se alineen con los valores de justicia, compasión y administración de la tierra. Los paralelismos entre los retos actuales y la imaginería de los cuatro jinetes instan a reevaluar las prioridades y a renovar el compromiso de vivir de forma que se fomente el bien común, la paz y la salud de nuestro planeta. Esta perspectiva fomenta una comprensión holística de las crisis mundiales, reconociéndolas no solo como desafíos físicos o económicos, sino como pruebas espirituales y morales. Exige una respuesta colectiva que trascienda las fronteras nacionales, culturales y religiosas, inspirada por el compromiso compartido de abordar las causas profundas de estas crisis y fomentar un mundo más justo, pacífico y sostenible. Al trazar estos paralelismos, la esperanza no es incitar al miedo, sino inspirar un compromiso más profundo con los desafíos de nuestro tiempo, informado por la sabiduría y la perspicacia de las tradiciones proféticas. Al contemplar los acontecimientos contemporáneos a través de la lente de la profecía bíblica, se nos invita a ver más allá de lo inmediato hacia lo eterno, reconociendo nuestra responsabilidad compartida de cuidar de la creación y de los demás en previsión de un futuro definido por la promesa y la esperanza divinas. El libro del Apocalipsis, con su rico tapiz de literatura apocalíptica, se erige en piedra angular de la escatología cristiana, al ofrecer una visión compleja y simbólica del final de los tiempos, el juicio divino y la redención. Su imaginería, vívida, a menudo desconcertante, no solo sirve para predecir acontecimientos futuros, sino para proporcionar profundas ideas teológicas sobre la naturaleza de Dios, el destino de la humanidad y la lucha cósmica entre el bien y el mal. A través de su intrincado simbolismo, el Apocalipsis invita a los lectores a una comprensión más profunda del propósito divino y de la reconciliación final de toda la creación. La representación del juicio divino en el Apocalipsis, a través de la rotura de los sellos, el sonido de las trompetas y el derramamiento de las copas, revela el carácter polifacético de Dios. Aquí, el juicio no es meramente punitivo, sino que sirve como medio de purificación y restauración. Los juicios desatados sobre la tierra simbolizan la santidad y la justicia de Dios, una respuesta al pecado y a la rebelión. Sin embargo, también reflejan la misericordia y la paciencia de Dios, ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento y la redención de la creación. Esta doble naturaleza del juicio subraya la complejidad de la justicia divina, que abarca tanto la condena del mal como el deseo de que todos lleguen a la salvación. El tema central del Apocalipsis es la redención, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios habitará con su pueblo, enjugando toda lágrima y erradicando la muerte, el luto, el llanto y el dolor. Esta visión de la nueva creación ofrece una profunda esperanza, poniendo de relieve el objetivo último del juicio divino y del camino escatológico, no la destrucción, sino la renovación de todas las cosas. La imagen de la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo,
ataviada como una novia para su esposo, simboliza la consumación del plan de Dios para la humanidad, un plan enraizado en el amor y la restauración de las relaciones divino-humanas. El Apocalipsis también ofrece una visión del papel de la Iglesia y de los creyentes en el relato escatológico. Las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor abordan retos y estímulos específicos y ofrecen una guía intemporal para las comunidades de fe. Los creyentes están llamados a la fidelidad, la perseverancia y el testimonio en medio de la persecución y la tentación, encarnando los valores del reino de Dios en un mundo marcado por la oposición. Esta llamada al compromiso activo y a la vida santa en espera del regreso de Cristo pone de relieve la naturaleza participativa de la historia de la salvación, en la que los creyentes son colaboradores de Cristo en el desarrollo del plan redentor de Dios. El complejo simbolismo del Apocalipsis, que abarca dragones y bestias, ángeles y demonios, estrellas y sellos, sirve como lenguaje teológico que comunica verdades sobre realidades espirituales más allá de las limitaciones de la descripción literal. Este lenguaje simbólico invita a los lectores a utilizar su imaginación y discernimiento en busca de las verdades espirituales que subyacen a las vívidas imágenes. Desafía a los creyentes a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos actuales y de los desarrollos históricos, para percibir las fuerzas espirituales en acción y la mano soberana de Dios, guiando la historia hacia su fin señalado. En esencia, el Apocalipsis es una llamada a la esperanza y a la vigilancia. Recuerda a los creyentes la naturaleza temporal de los reinos terrenales y la soberanía eterna de Dios. A través de su literatura apocalíptica y sus ideas teológicas, el Apocalipsis anima a los cristianos a vivir en un estado de alerta, basados en la fe y animados por la esperanza del regreso de Cristo. Invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio divino, la promesa de redención y la vocación de los creyentes a encarnar los valores del reino venidero. En medio de pruebas y tribulaciones, el Apocalipsis se erige en faro de esperanza, proclamando la victoria final del amor de Dios y el glorioso futuro que aguarda a quienes perseveran en la fe. Las 7 trompetas del Apocalipsis, introducidas tras la apertura del 7º sello, se erigen como heraldos de juicios divinos cada vez más severos sobre la tierra, marcando una escalada fundamental en la narrativa apocalíptica. Cada trompeta inicia una forma única de juicio, que va desde la devastación ecológica a la confrontación espiritual, y sirve para despertar a la humanidad de la gravedad de su alejamiento de lo divino. Estos juicios, aunque representan calamidades, también tienen un trasfondo de misericordia, ya que no solo están diseñados para castigar, sino también para incitar al arrepentimiento y a la alineación con la voluntad de Dios. Primera trompeta. Vegetación afectada. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre, que son arrojados sobre la tierra, resultando en la quema de 1/3 de los árboles de la tierra y toda la hierba verde. Este juicio simboliza la vulnerabilidad de los ecosistemas que sostienen la vida en la tierra y las consecuencias de la administración humana. Es un dramático recordatorio de la fragilidad del mundo natural del que depende toda la vida. Segunda trompeta. Los mares afligidos. La segunda trompeta hace que algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego sea arrojado al mar, convirtiendo 1/3 del mar en sangre, matando 1/3 de las criaturas marinas y destruyendo 1/3 de los barcos. Esta trompeta advierte de los desastres que pueden sobrevenir al medio marino, poniendo de relieve la interconexión de las actividades humanas y la salud de los océanos del planeta. Tercera trompeta. Las aguas se volvieron amargas. Al sonar la tercera trompeta, una gran estrella, llamada Ajenjo, cae del cielo, envenenando 1/3 de las fuentes de agua dulce de la tierra. Esta sentencia simboliza el impacto de la polución y la contaminación sobre el agua dulce, esencial para la vida, y sirve de llamamiento para preservar estos recursos vitales. Cuarta trompeta. Los cielos se oscurecen. La cuarta trompeta provoca el oscurecimiento de 1/3 del sol, la luna y las estrellas, disminuyendo la luz del día y de la noche.
Esta perturbación cósmica refleja la alteración del orden natural y la profundización del caos, a medida que la creación gime bajo el peso del pecado y la rebelión humanos. Quinta trompeta. El abismo abierto. La quinta trompeta abre el abismo, liberando humo y langostas sobre la tierra que atormentan a la humanidad. A diferencia de las langostas naturales, éstas se describen con el poder de dañar solo a aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Esta trompeta introduce una dimensión espiritual a los juicios, enfatizando la protección otorgada a aquellos que permanecen fieles a Dios en medio de la adversidad. Sexta trompeta. La liberación de los 4 ángeles. El sonido de la sexta trompeta libera a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, que están preparados para matar a 1/3 de la humanidad con plagas de fuego, humo y azufre. Este juicio simboliza el desencadenamiento de fuerzas destructivas, posiblemente guerras y conflictos, que tienen el poder de diezmar poblaciones y desestabilizar civilizaciones. Séptima trompeta. Proclamación del reino. La séptima trompeta, a diferencia de las demás, no anuncia una calamidad específica, sino la proclamación de la soberanía de Dios y la proximidad de su reino. Anuncia la victoria final de Dios sobre el mal, el juicio de los muertos y la recompensa para los siervos de Dios. Esta trompeta hace que la narración pase del juicio al cumplimiento de las promesas de Dios, poniendo de relieve el propósito último de las intervenciones divinas: la restauración de todas las cosas bajo Cristo. Las 7 trompetas son un duro recordatorio de las consecuencias del alejamiento de la humanidad de Dios, de la fragilidad de la creación y de la urgencia del arrepentimiento. Sin embargo, en estos juicios subyace un hilo de esperanza, una llamada a volver a Dios, a prestar atención a sus advertencias y a abrazar su misericordia. Estos juicios invitan a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y lo divino, la administración de la creación y las consecuencias eternas de nuestras decisiones en la época actual. A través del caos y la destrucción resplandece el mensaje de redención y la posibilidad de un nuevo comienzo, apuntando hacia la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra donde se restablece la armonía. Las creencias sobre el fin de los tiempos, arraigadas en enseñanzas escatológicas como las que se encuentran en el libro del Apocalipsis, ejercen una profunda influencia tanto en la psicología como en la cultura de los individuos y las sociedades. Estas creencias conforman las visiones del mundo, imbuyendo al cosmos y a la historia humana de un sentido de finalidad y destino que trasciende la mera existencia material. Influyen en la fe personal, motivando comportamientos y elecciones con la anticipación de un ajuste de cuentas divino y la esperanza de la redención. En una escala más amplia, estas creencias escatológicas pueden influir en las normas y valores sociales, fomentando a menudo la integridad moral, el bienestar de la comunidad y la administración de la tierra. Para los individuos, la contemplación del final de los tiempos fomenta una postura reflexiva sobre las cuestiones últimas de la vida, alentando una reevaluación de las prioridades y los valores a la luz de perspectivas eternas. Esta reflexión puede conducir a un sentido más profundo del propósito, a un compromiso más profundo con la fe y a una mayor dedicación a vivir los principios del amor, la justicia y la compasión. En el ámbito cultural, las creencias escatológicas inspiran el arte, la literatura y el discurso, reflejando la búsqueda permanente de la humanidad por comprender su lugar en el universo y el desenlace final de su historia colectiva. Estas creencias también influyen en las actitudes sociales hacia la conservación del medio ambiente, la justicia social y la paz mundial, ya que los temas del juicio, la renovación y la esperanza de un mundo mejor coinciden con las aspiraciones universales de armonía y sostenibilidad. Además, el aspecto comunitario de las creencias escatológicas fomenta un sentimiento de solidaridad entre los creyentes, uniéndolos en la anticipación de los acontecimientos futuros profetizados en los textos sagrados. Esta anticipación compartida puede fortalecer los lazos comunitarios, promover la acción social e inspirar esfuerzos humanitarios,
Todo ello arraigado en la esperanza de un futuro divinamente ordenado que promete sanación y restauración. En conclusión, las creencias sobre el fin de los tiempos tienen un profundo impacto en la psique individual y colectiva, informando las acciones e influyendo en las normas sociales. Estas creencias, aunque con diversas interpretaciones, abogan universalmente por una reorientación hacia verdades espirituales y principios superiores, instando a la humanidad a trascender sus preocupaciones inmediatas en favor de una visión más amplia y esperanzadora del futuro. Desde este punto de vista, los retos del presente no se ven como obstáculos insuperables, sino como peldaños hacia un desenlace divinamente orquestado que da sentido y dirección a la vida a la sombra del destino final.